Muy buenas tardes amigos y bienvenidos de nuevo a este vuestra casa, canal Malos Datos Falsos TV, donde hoy podría contaros la historia de cualquiera de vosotros, de los 3 millones de denunciados, pero es la historia de Enrique Centelles, un papá que ha visto como su vida de la noche a la mañana, con esa cosa oscura, negra y a veces sutil, como es la violencia de género, entra por una casa como si fuese, con perdón a las víctimas de Valencia, una dana, como si fuese el volcán de La Palma, un huracán en Estados Unidos y destroza tu vida. Repito, podría ser la historia de cualquiera de vosotros, incluso la mía propia, pero es la suya y tiene sus propias características. Se ha enfrentado, si no recuerdo mal, a más de 21 denuncias y excepto en una, por la que fue condenado, en el resto se ha conseguido archivos, sobreseimientos y libres absoluciones. Solamente con la tenacidad de una persona que algún día le puede llegar el karma y con la presunta prevaricación de algunos magistrados o jueces, se llega a la situación que ha llegado este hombre, que para mí es un luchador incansable y que ha decidido poner su cara, su rostro, para exponer lo que ha vivido durante muchos años. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí en este Muchísimas canal. gracias por prestarme tu tiempo. Un placer enorme. Y tu canal. Y creo que es necesario que demos voz a tu caso, a ti y especialmente a tu familia, especialmente a tu hermana. Te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí siempre, porque nunca has abandonado la verdad y sé que has sufrido. Algún día nos conoceremos. En primer lugar, me gustaría, como siempre hacemos con nuestros invitados, es que digas simplemente quién es Enrique Centelles. Bueno, yo soy un arquitecto de profesión, padre de 5 hijos y que, por lo que aquí concierne, pues básicamente mi vida ha sido destrozada por, como tú bien has dicho, por una mujer muy tenaz, muy malvada, una monstruo, como veremos, que por una infidelidad, de la cual obviamente estoy totalmente arrepentido y no puedo decir nada bonito de esa infidelidad, pues perdió la cabeza o lo que sea y emprendió una venganza bestial hasta que me metió en la cárcel. Hace de esto ya 10 años y bueno, realmente hace 17 años que empezó a denunciarme y hace 10 años que estoy en prisión, o hace más de 10 años que estoy en prisión. Y aún así, pues sigue al pie del cañón. Quiero que entendáis que no es nada fácil para una persona decir públicamente que está en prisión. Sabéis que todas y cada una de las personas que bajo mi humilde percepción considero que han sido o son inocentes, yo siempre les he recomendado pixelar su imagen. Enrique ha salido a cara descubierta. Eso dice mucho, con lo que conlleva lo que vamos a contar. Os separáis, no voy a decir de mutuo acuerdo porque es un término jurídico, pero sí que hay un acuerdo verbal en el que, oye, mira, acabamos la relación, tú pórtelo por el mío, pero concordamos en que puedo entrar y salir de casa de manera normal y podemos tener un régimen tal, vamos a decir, similar a una custodia compartida sin ningún tipo de problemas, y esto es así en febrero del 2008. Exactamente. Vale. Eso es. Pero ese régimen duró apenas 15 días porque ella se enteró de que tenía otra amante y un día que voy a ver a los niños me dice, me he enterado de esto, de que ya no ha sido solamente la primera, sino que ahora estás con otra y eso quiere decir que quieres la guerra. Yo le contesto, eso quiere decir pues que otras cosas, pero no que quiero la guerra. O sea, yo quiero mucho a mis hijos y quiero que nos llevemos bien y punto final. Dice, no, quieres la guerra y la vas a tener. Digo, que te digo que no quiero la guerra, quiero que nos separemos lo más tranquilamente posible y ya está. Y los niños no tienen culpa de nada y
y hay que seguir atendiéndolos. Quieres la guerra y la vas a tener. Y yo no sabía a qué se refería, y claro, hoy lo tengo... Hoy lo tienes claro. Hoy lo tengo más que claro. O sea, la parte que no me podía ni imaginar, pues es como esta señora, que era entonces, y lo sigue siendo ahora, es jefa de los servicios, bueno, ahora no sé si lo sigue siendo, pero me imagino que sí, jefa de los servicios médicos del ayuntamiento. Pues, bueno, tiene unos contactos brutales y me ha ido haciendo la vida imposible a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel jurídico, a todos los niveles que caben pensar a todas las facetas que caben pensar de la vida social de una persona, ¿no? Hasta que te dice, entiendo que tus hijos han sido pequeños, han ido desarrollándose de manera normal con papá y con mamá, hasta que decides, oye, vamos a separarnos y ya está. Hasta que sucede eso de quieres la guerra, la relación con tus hijos, ¿cómo era? Hasta ese momento y durante bastantes meses, la relación fue excepcional. Excepcional. Mis hijos me querían con locura y vamos, ellos me pedían por favor, o sea, particularmente las niñas, me pedían por favor que hiciera las paces con mi madre, que volviera con mi madre y tal. Y bueno, hasta el punto que me dijeron, venga, te acompañamos a hablar con ella y tal. Porque yo les decía, es que es tu madre la que no quiere que nos llevemos bien. Y efectivamente, pues fuimos los tres, mi hija mayor y la cuarta. La quinta era en aquel momento tenía 6 meses o 7 meses. Fuimos a hablar con ella y la madre dijo que no quería saber ¿En presencia nada. de tus hijas? En presencia de mis hijas. Mis hijas se sintieron muy decepcionadas porque ella les había dicho lo contrario y bueno, pues nada, me abrazaron y tal, y bueno, y seguimos viéndolo, pero seguimos viéndonos primero todos los días porque era periodo escolar y yo pasaba todos los días a recogerlos y a llevarlos al colegio. Y cuando el curso terminó en junio, pues ya las cosas se pusieron muy difíciles porque yo les proponía unos planes para los fines de semana y tal. Y su madre se dedicaba a boicoteármelos o a proponerles un plan que les gustara más o yo qué sé. Tengo ahí los WhatsApps, perdón, los WhatsApps no, los SMS, que entonces no había WhatsApp. Tengo ahí los SMS con mis hijas donde ahí se ve cómo me dicen que sí, que les hace mucha ilusión verme, que tal. Y después viene, pues es que ha surgido un problema, pues es que hoy no puede ser, pues es que está todo muy movido, pues es que está todo muy difícil, pues es que el ambiente es muy malo en casa de la mamá y es mejor no... La cosa sigue así. Y en julio ya la mayor me hace una encerrona y bueno, mientras tanto me entran a robar en casa, tengo amenazas de muerte, me envían un sicario, bueno, es tremendo. Un sicario que sí, normalmente nunca has sabido quién ha sido, o tienes sospechas. ¿Quién me lo mandó? Sí, porque la amenaza la tenía grabada, la llamada yo no la cogí y entonces me dejaron el mensaje en el contestador. En el contestador del móvil. En febrero tienes una especie de acuerdo verbal para que cada uno por su lado. A los 15 días, cuando descubre que tienes una segunda persona con la que vas a comenzar a vivir en breve, te declara la guerra porque tú quieres la guerra según ella. Y en abril de ese mismo año, tu exmujer te presenta una demanda de divorcio en la que, ganando mucha pasta, mucho dinero, te pide una pensión de alimentos desorbitada, y no solamente eso, sino una pensión compensatoria. ¿En base a qué? No lo sé, porque ella es una mujer que ganaba, en aquel momento ganaba los 35.000 euros que le pagaban en el ayuntamiento y vivía bien, y yo hasta ese momento había pagado la totalidad de los gastos de la familia. Y su sueldo iba a una cuenta donde o sea, ella tenía firma en todas mis cuentas, absolutamente todas mis cuentas,
De hecho, intentó vaciarlas y yo no tenía cuenta, nunca me quiso dar firma en la suya. O sea, lo tuyo para todos y lo de para ella todos para y lo de ella. ella para ella, exactamente. No lo sé. Ella utiliza una información, vamos a decir, privada, en la que en esa demanda intenta hacerte daño. Y es, tú en un momento puntual de tu vida, como la podemos pasar cualquiera, acudes a un médico por una especie de depresión y ella dice que tienes un trastorno mental porque tienes epilepsia, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ella dice que presenta o llama a declarar al psiquiatra. Ella había sido catedrática de psiquiatría. Esta señora es médico, como he dicho, y cuando estudió medicina ya había sido la catedrática. Sí. Ella, en una fase de nuestra vida, dice me sorprende con que me ve deprimido, me ve mal, no sé qué, tal. Yo me quedo asombrado porque yo lo que tenía es un insomnio tremendo y me dice, mira, me es insoportable vivir así contigo y tal, tienes que someterte a tratamiento psiquiátrico, tienes que ir a esta psiquiatra que es amiga mía, fue mi catedrática y tal. Y yo, en aquella época estábamos bien y yo por salvar el matrimonio pues le dije que sí, pero yo no sentía ninguna necesidad de ir a ningún psiquiatra ni nada, ¿no? Entonces, de hecho, tú no tienes nunca, ni has tenido nunca jamás un diagnóstico de trastorno mental, ni como dice ella, que tienes un desequilibrio mental, ni has tenido jamás epilepsia. Ni he tenido jamás epilepsia. Pero el asunto está en que esta señora, esta psiquiatra, para mi insomnio crónico, me va mirando distintas pastillas y al final las pastillas que me da son unas pastillas que me vienen bien para la ansiedad y dormir bien y tal, pero que su función principal se usa habitualmente para la epilepsia. Vale, pero no significa que lo tengas. Claro, entonces ella utiliza que ese fármaco es para la epilepsia, para la epilepsia, para acusarme a mí de epiléptico. Pero lo que vale no es lo que tomas, sino el diagnóstico médico. Y más un médico, como me dices que tu mujer es médico, lo que vale no es el principio activo de lo que tomas, sino el parámetro para lo que se toma. Claro, está claro que ella lo sabe todo y que es actuar con una mala fe impresionante. Paralelamente a esto, tu siguiente pareja, con la que te dice que te va a declarar la guerra, tiene 2 hijos. Y una de tus hijas, vamos a decir presuntamente, no sé si conoces el término que está prohibido por Irene Montero, alienación parental. No sé si te suena. Bueno, pues hay una historia en la que me cuentas, cuando me mandas el resumen, en la que premeditadamente tu hija prepara una especie de discusión en la que montan una fiesta hasta las tantas de la mañana y deliberadamente entra a la habitación de los niños pequeños de tu actual pareja y los despierta. No, de la pareja que yo tenía entonces. Que no sé bueno, perdón, sí, de la pareja que tenías en aquel momento, perdón. Entonces, los amedrenta, sí. Los despierta, y entonces tú lo que haces es decirle, bueno, ¿a qué viene todo esto? Te hemos dejado que tengas una fiesta con tus amigos y me parece muy bien, pero son las 4 de la mañana y estos niños no tienen que pagar pues, tus desventuras con la fiesta. Y parece ser que eso hace que hay un punto de inflexión entre tu hija y tú, ¿no? No sé si alienada por la madre. Sí, no, es evidente, es evidente. Eso sucede en julio del 2008, es decir, 6 meses después de la separación. Y bueno, es una cosa que evidentemente estaba todo premeditado porque me dice si puede preparar una fiesta de cumpleaños de su novio en mi casa. Y claro, mi casa pues tenía una zona exterior pero mucho más pequeña y era una casa mucho más pequeña que la familiar. La familiar tenía un jardín grande, era una casa grande donde ella vivía y vivía su madre y tal. Y me dice, no, es que le pregunto por qué no la celebra en casa de su madre. Viene a la tuya. Y si me dice, no, es que mi mamá no me deja. Digo, vale, pues si mi mamá no te deja, pues venga a celebrar aquí. Digo, aquí es que tenemos 2 niños pequeños de 1 año y 3. O sea, muy pequeños, 1 año y 3. Y digo, bueno, en fin, pues si tiene que ser así, que sea así. Tal. Y montan una jarana espectacular. Y ya la historia es que eso, de las 4 a las 5 de la mañana,
para irse, pues entra por la escalera, enciende la luz de los niños, les dice que esa es su habitación y que no tienen derecho a vivir allí, a dormir allí, tal. Los niños con los ojos como platos, total, que ya nos levantamos y digo, ¿qué está pasando aquí? Y dice, nada, digo, no, tenemos que hablar. Tú quieres hablar cuando a ti te da la gana. Digo, no, o sea, tenemos que hablar, esto no lo puedes hacer. ¿Qué culpa tienen estos niños? Tal. Entonces se escudó, ya se había ido casi todo el mundo, quedaban 2 amigas, y entonces empezó a reír de mí. Yo estaba flipando, digo, pero ¿qué falta? Porque nunca me había faltado el respeto. Y se empieza a reír de mí, a insultarme, a no sé cuál, y al final le digo, mira, eres una... Digo, pasa, deja a tus amigas que se vayan y tal, y pasa y vamos a hablar y tal. No, tú eres así y tal. Y en vista de eso, de las risas, las otras 2 chicas, pues claro, también le seguían la broma, ¿no? Y al final le dije, mira, eres una tía de mierda, a lo que te dé la gana. Y de esa tía de mierda, pues bueno, pues derivó en que se lo dijo a los hermanos me dejaron de hablar y pasé un verano fatal, sin nadie, o sea, con 5 hijos y sin poder verlos a nadie, ¿no? Y en septiembre ya uno de mis hijos, el tercero, me llamó para decirme que quería venirse a vivir conmigo y le pregunté la razón y dijo, mira, la casa de la mamá es un auténtico infierno. En aquel momento él tenía 15 años. Y es un auténtico infierno. Se pasan todo el día viendo la manera de matarte. No se habla de otra cosa que de matarte. Joder. Y eso te lo dice tu propio hijo. Eso me dice mi propio hijo. Y los abuelos echan mucha leña al fuego. Y es una obsesión que no se habla de otra cosa, no tenemos ahí tranquilidad, no hay... Y yo ya me he cansado de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Pero es curioso porque... No tenemos alegría, no tenemos nada. Y ya está. Curiosamente, paralelamente, 2 de tus hijos, no sé si alguno de ellos es el que se viene, me dices que te piden ayuda porque la madre quiere cambiarlos de colegio y hay un auto judicial que dicta que cada niño se escolarice en la zona donde va a vivir con el padre, donde está con el padre o donde cada padre quiera. Lo curioso es que dicta un auto judicial y no sé si es una especie de declaración o manifestación deliberada donde una jueza que da ese auto, si no recuerdo mal, dice que tú lo que haces con este tipo de situaciones es crear situaciones dilatorias. Sí. La de familia, sí. La de familia, cuando yo pido esto, precisamente, me acusa porque la sentencia de divorcio no había salido en aquel momento. Claro, pero tú lo que estás ejerciendo es un derecho a tus hijos que te piden ayuda porque no quieren cambiarse de colegio, por eso tú presentas esa demanda de decirle, oiga, mire usted, hay una patria potestad y por tanto el cambio de colegio tiene que ser consensuado entre las 2 partes. Pero he de decir que efectivamente me pareció fuera de tiesto esta manifestación de la jueza y esta acusación, sin venir a cuento de nada, de que parecía todo una maniobra dilatoria, porque a resultas de esa vista donde el juez, en este caso fue un varón, el juez decidió que los niños que estaban conmigo pues que fueran al colegio que yo dijera y los niños que estaban con la madre pues que vayan al colegio que la madre diga. Allí se hicieron tantas manifestaciones fuera de tono por parte de ella y tal, que después cuando salió la sentencia de divorcio fue una sentencia de divorcio desde mi punto de vista imparcial, equilibrada, fue una buena sentencia de divorcio, en el sentido de que nos daba fines de semana alternos, mitad de vacaciones, bueno, una serie de... Después le denegó la pensión compensatoria, me puso una pensión alimenticia que me venía bastante mal, pero bueno, era dentro de lo que cabe bastante razonable. La considero una buena sentencia de divorcio. Si no se hubiera producido esta historia, a lo mejor no hubiera tenido una sentencia de divorcio tan equilibrada, porque después de acusarme a mí de que yo estaba manteniendo maniobras dilatorias,
pues posiblemente la sentencia de hubiera sido divorcio mucho peor, hubiera ¿no? sentido mucho peor, efectivamente. Enrique, se fija una vista para el divorcio para, si no recuerdo mal, enero del 2009, tengo aquí apuntado. La psicóloga forense propone someteros a mediación familiar y en febrero del 2009 te presenta la primera denuncia por violencia de género, en la que presenta a su hermana como testigo diciendo que estaba presente cuando tú dijiste que ibas a comprar una pistola para pegarla a 2 tiros. Es parecido, pero no es exactamente así. Vale. Ella dice que presenció como yo sacaba una pistola. O sea, no se lo dijiste, sino que la hermana presenció como tú sacaste una pistola y la amenazaste. O sea, mucho más grave que lo que he dicho yo. Mucho más grave lo dijiste tú, sí. Entonces yo tengo el testimonio de mi abogada, porque no estuve delante en esa declaración. Ella presenta una denuncia por malos tratos, primero diciendo que yo soy muy violento y tal, y pone de prueba este episodio. Dice también que yo la tengo sin dinero. La tienes sin dinero, pues si ya es funcionaria. Que yo la tengo sin dinero. Yo le había comprado con mi dinero un Mercedes y se lo había regalado, un Mercedes deportivo. Que yo la tenía sin dinero, que no la dejaba salir de casa, que le había roto sus lazos con las amistades, con la familia, que no la dejaba ir a casa de sus padres, que la tenía aislada. Y claro, también viene la policía a detenerme, finalmente no me detiene, pues hablamos un poco y tal, y finalmente no me detiene, sencillamente me dice que les diga un horario hasta la comparecencia el día siguiente por la mañana, cosa que les agradecí. Y esto, entonces, al día siguiente por la mañana, pues en el juzgado no me dejan leerme o me dan 5 minutos escasos, cuando aquello tenía 40 folios, veo las 2 primeras páginas donde ya se empieza a hablar de lo de la pistola, digo, ¿qué historia es esta? Y finalmente, pues me lo quitan para decirme que empieza el juicio, tal, que empiezan las comparecencias. Pero tú tienes licencia de armas. Yo no tengo licencia ni tengo nada. Pero entonces, ¿de dónde sacas el arma? Bueno, el caso es que el asunto termina con que después de explicarle que ella tenía firma, y lo puedo demostrar, en todas mis cuentas de mis empresas, y yo no tenía en la suya, que le regalé el Mercedes, que le he regalado un montón de propiedades por valor de 900.000 euros, etcétera, que le regalé, que no era regalo, que eran bienes de los dos, pero que estaban a su nombre. O bienes míos que se los ponía a su nombre. Y que, claro, con el coche podía ir allá donde quisiera, que yo no me mentía en esas cosas. Otra cosa diferente es que sus padres me caían fatal, y yo lo pasaba fatal en esa casa, y yo no quería ir, pero ella tenía libertad para ir las veces que quisiera. Y el tema de la pistola, pues vamos, lo que sí que pasó delante de mí es que la jueza le dijo a la abogada, que era la primera, esta era como la denuncia número 12, la de malos tratos fue la denuncia número 12. 12 denuncias llevaban ya. Llevaba ya 12 denuncias. En esta cambió de abogado. Tenía un abogado y se cambió a una abogada de la asociación Temis, ¡Onda! de mujeres juristas, no sé qué. Temis, sí, mujeres juristas Temis, hombre. Pues está la presidenta se presenta con esta abogada, y la jueza delante de mí sí que le dijo: mire, usted y yo sabemos que esto es una denuncia falsa. Se lo dijo a la abogada. Delante de mí, se lo dijo a la abogada. Entonces, como es usted una mujer correosa, pues voy a practicar ciertas diligencias para hacer un auto de sobreseimiento bien fundado, porque seguro que usted lo recurrirá, y ya está. Entonces después, y eso pasó delante de mí, después nos vamos, tal, y la jueza, la abogada me cuenta, digo, lo de la pistola ha sido esperpéntico, o sea, tu ex no sabía dónde meterse, porque le dice, vamos a ver, explíqueme lo de la pistola y tal. Digo, pero ¿dónde estaban ustedes? Estaban o sea, ¿cómo es su casa?
La casa tiene un jardín, tiene tal, tiene, se puede entrar por la cocina o por otra puerta principal, tal. ¿Y dónde estaban ustedes? Pues estábamos, yo como que estaba dudando. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó lo de la pistola? Digo, mire, le advierto una cosa. Declare lo que fue. Y ahora ahí me han informado que ahí está su hermana para... Tomarle testimonio. Sí, como no me coincida lo que usted me cuenta, con cosas, sustancias, con tal, la mando a prisión. Entonces ya la otra se puso ahí a temblar, a tal, según me cuenta mi abogada, insisto, se puso a temblar, a tartamudear, a tal, y dice, bueno, retiro lo de la pistola. ¿Cómo que lo retiro? Aquí no se retira nada. O sea, usted aquí ha puesto una denuncia y ahora usted tiene delito con falso testimonio y denuncia falsa. Pues fíjate, aquí lo que me duele es que ahí mi calvario se tenía que haber terminado. Claro, porque la había deducido testimonio, claro, y tú no habías llegado donde habías llegado. Exactamente. Y ya una persona que ha declarado un falso ya en una tal, pues ya no sirve de testigo para otras historias, ¿no? Para otras causas, ¿no? Y sin embargo, pues esta jueza, pues no solamente tardó 18 meses en hacer todas las diligencias que tenía que hacer, bueno, hacer una diligencia, creo que no hizo más que una diligencia. Y tardó 18 meses, y es 18 meses que llevas encima... Sin poder estar con tus hijos, sin tu pequeña niña... Exactamente, paralizando el divorcio. O sea, lo de las dilaciones tiene guasa, porque ella, cuando aparece lo de la mediación, dice que sí, pero después a todas las comparecencias para la mediación no aparece, no comparece. No comparece, entonces al final se rompe, o sea, la mediadora pues dice no se puede hacer. No se puede continuar porque la parte no se persona. No se persona. Entonces, pero claro, con eso ganó 3-4 meses. Después poner la denuncia de malos tratos, también paraliza la sentencia de divorcio, y así vamos. Es lo que pasa con la alienación parental. Es decir, mi nena, cuando nos separamos, tenía 6 meses, hasta los 3 años ya no la volví a ver. O sea, tú fíjate, eras un producto desconocido. Y cuando la vuelvo a ver, me pone una denuncia de índole sexual, que es lo que pone el guión de la alienación parental, me vuelven a quitar a la niña y ya no la vuelvo a ver hasta los 6 años. Entonces, no sé, es algo que me ha roto la vida, me ha roto el corazón y me ha roto... Dices que lo que me cuentas en la historia, dices que la madre incumple reiteradamente el régimen de visitas hasta el punto de ser condenada en 7 ocasiones en juicios de faltas entre 60 y 100 euros, si no recuerdo mal. O sea, hay 7 denuncias consecutivas sobre incumplimientos, en 6 se las condena, en 7 condenas, 1 la recurre y en ese recurso se le quita esa condena. Pero los otros 6 procedimientos en los que termina siendo condenada en firme son los mismos preceptos jurídicos y los mismos hechos condenables que por el que se la archiva el procedimiento, se la absuelve, ¿no? ¿Cómo? Yo no lo entiendo, porque entiendo que la justicia tiene que aplicarse, pero claro, si cada juez interpreta lo que le da la gana, y luego, volviendo un poquito al anterior, perdona, si te hago 2 preguntas en una, entiendo que en el proceso judicial donde retiro de la pistola, ni el juez ni el fiscal dedujeron testimonio, imputaron un delito. Ahí no había fiscal, eran unas diligencias previas. Y el juez no dedujo testimonio imputando un delito, ¿no? Por simulación de delito. La jueza no dijo nada, ¿no? Y era algo que lo tenía que haber hecho. Es que como las denuncias falsas no existen, lo sabes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos intentan hacer creer, pero tenemos una vamos a hablar de delitos sexuales, pero porque finalmente el tema mío de violencia de género se sobreselló. Todo. Pero el tema, entonces, en la cárcel pues he tenido muchos compañeros de malos tratos. En delitos sexuales hay, como se sigue una quiebra del principio de presunción de inocencia. Pues, y claro, es muy difícil demostrar, uno, que es inocente, es una prueba diabólica, uno no tiene manera de decir lo que pasó, porque realmente uno vive y no tiene pruebas de lo que vive. O sea, es otra, es la acusación la que tiene que demostrar que uno ha hecho algo mal, porque demostrar que uno no lo ha hecho demuestra que tú esta mañana no te has metido un dedo en la nariz.
Demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Que no te lo has metido. Efectivamente. Ahora, si alguien ha visto que tú sí te lo has metido... Y que me presente una foto, un vídeo... Exactamente. Y te ha fotografiado y tal, y dices, es como si te has metido un dedo en la nariz, pero demostrar, que no lo he hecho. Pretender que tú demuestres que no te has metido un dedo en la nariz, pues eso no hay manera humana de demostrarlo. Eso que se llama una prueba diabólica. Sí, sí, Entonces, sí. En temas sexuales, pues claro, te condenan porque sí, o tú te tienes que defender de que no has hecho algo que no puedes demostrarlo, porque es algo que no has hecho. Pues vamos a eso concreto, pero termino con una pequeña, porque si no, como tiene tantas denuncias, quiero hacer un pequeño resumen y pasamos sí que quería decir que como he coincidido con varios compañeros, con muchos condenados por violencia de género, puedo decir que la cantidad de presos inocentes en violencia de género es brutal. Lo sé, he conocido a algunos papás, de hecho tengo un buen amigo que está también en tercer grado. No es que por ser amigo le crea, sino porque he tenido acceso a toda la instrucción judicial, a todo el proceso judicial desde la A a la Z. He tenido acceso a todas las pruebas médico-forenses practicadas a la supuesta abusada. He tenido acceso al informe pericial de la psicóloga adscrita al juzgado y se presenta en la entrevista que le hago a mi buen amigo Nico. Está pixelada la imagen, pero sale el testimonio de la psicóloga diciendo que es inverosímil el testimonio de la denunciante, que denuncia abusos sexuales, si no recuerdo mal, entre los 7 y los 11 años y los denuncia con 18, con una situación muy parecida a la tuya, donde la madre denuncia malos tratos, donde la que engaña es ella, hasta en varias ocasiones, pero bueno, no viene al caso. La situación es tan rocambolesca que la propia psicóloga adscrita al juzgado, repito, manifiesta en su testimonio en sede judicial, primero, que no concuerda con el testimonio de la víctima de agresión sexual, segundo, que no tiene ningún tipo de secuela y que no escribe el testimonio el juez. Con toda la pericial forense que acredita que Nico es inocente, con perdón, le importa 3 cojones y le mete una condena de 8 años. Esta es la realidad. Entonces vamos a meternos de lleno en la situación dramática de Enrique, pero quiero hacer un pequeño repaso en 2 cosas que me llaman poderosamente la atención, y es, una, en abril del 2009, tu expareja presenta denuncias porque le has dislocado, parece ser, el codo a tu hija, y resulta que el codo se lo disloca jugando con el novio de una de tus otras hijas, que queda acreditado porque uno de tus hijos está de testigo. Y luego también te acusa de haber provocado... Esto pasa delante de la madre. Y delante de la madre. Y luego también te acusa de haber... La madre era consciente de que estaba poniendo una denuncia Por tanto, falsa. simulación de delito, denuncia falsa de manera reiterada. Pero nadie hace nada por parar las denuncias falsas, presuntas denuncias falsas de esta señora. No, y luego de presuntas nada, eran denuncias falsas. Sí, pero como no podemos decir denuncias falsas porque como no ha sido condenado por los hechos, pues decimos presuntas. No, yo no digo presuntas. Vale. También te acusa también de haber producido una, que no sé ni lo que es, irisipela, es decir, haber sometido a la niña para, de forma premeditada y dolosa, haber sometido a tu hija pequeña a una especie de insolación. Y resulta que uno de tus hijos te dice, no, pero si mamá sabe que lo que le ha pasado a la hermana es que le ha pegado 3 avispas. Y eso se llega a presentar en la propia denuncia. Se queda en nada, como siempre. Has sido víctima de denuncias falsas de todo tipo, hasta el punto de importarte coacciones porque dice que tú en tu casa, cuando te marchas, le has producido cortes de suministro, cortes de gas, cortes que se han producido no por tu culpa, sino porque, según me cuentas, por impago de las facturas de esos suministros. Sí. Pero te los imputa a ti, como coacciones. Sí, exactamente. Pero es que además es que esta denuncia puso de manifiesto, y así se le dijo en el auto, su mentalidad machista. Es decir, ella se queda con mi casa por haber sido el domicilio familiar. Entonces, además, por unos meses estuve pasando una pensión cuantiosa y ya me quedé sin dinero y después pagaba lo que podía ser. Entonces, ella deja que la luz se corte porque, según ella, su mentalidad machista, yo tenía no solamente que darles la casa, sino pagarle todo. Entonces, ponían la calefacción a tope, aún abandonando la casa para hacer sus quehaceres diarios. O sea, jamás he pagado yo, viviendo en esa casa, las facturas astronómicas
que tenía de calefacción, de agua, se ve que dejaban los grifos abiertos para tal, etcétera, ¿no? De calefacción, o sea, de gas, de agua y de electricidad. Y eran unas facturas brutales. En su mentalidad, yo tenía que haber pagado esa factura, y si no la pagaba, son coacciones. Son coacciones. La mentalidad de las feministas. Para terminar con esto, una de las cosas más graves, asquerosas y deleznables contra una persona a la que considero inocente, a pesar de su sentencia. Y es, presuntamente, este señor recibe una llamada de un primo de tu expareja en el que se te informa, porque no podía dormir, que en una de tus estancias mínimas con tu hija, la que llevaste sin ver mucho tiempo, te la llevas a un parque, la niña pues se te queda dormida en brazos y resulta que una niña de 3 añitos, de 3 años, y perdonad mi tono, pero es que se me eriza el pelo, recibe una denuncia por supuesta agresión sexual en la que personas que estaban de testigos en ese parque acreditan que atendió a su hija de forma libidinosa. Y ahora nos va a contar Enrique cómo fue esa situación. La nena estuvo durmiendo todo el rato y yo estuve manteniéndola dormida. Al salir, un policía pues, me dice que se ha producido una denuncia y tal, y me tengo que presentar a la policía y al día siguiente al juez, y el juez, como medida cautelar, me quita la nena. Es decir, yo a la niña no la veía desde que tenía unos meses. No, porque ahí la estuve iba todos los días a casa y tal, pero vamos, todavía no tenía 1 año cuando dejé de verla, y ahora por fin había podido estar 1 semana con ella. Y ya está, entonces me la vuelven a quitar. Y creo que y además es bastante lógico, que esto le abrió los ojos a mi ex, de decir, jolín, pues si esto es tan fácil, pues cuando termine esta historia, si sale bien, pues si sale mal para ella, si sale bien para mí, pues empiezo otra, y así tal. Y esta es la historia de la infancia de mi nena pequeña. Mi nena pequeña ha crecido sin padre a base de denuncias sexuales, ¿no? Entonces, estos 3 chicos que están delante, a escasamente 5 metros de mí, pues resulta que el primo me explica que yo iba seguido continuamente en esa semana por un detective privado, y que cuando yo me siento en el parque con mi nena dormida y estos chicos se van, les hace un ofrecimiento de una cantidad que los chicos en primer lugar no quieren saber nada, y total que al final 2 de los chicos siguen sin decir que no, pero como la cantidad va aumentando, pues la chica dice que sí. O sea, la propuesta no es de tu ex, sino del detective que te sigue. Sí, el detective llama y tal, y dice, hazles esta propuesta. El primo tampoco sabía la cantidad. Detalles, ni la cantidad, no sé si la sabía o no la cantidad. Porque a mi suegra le gustaba, a mi ex suegra le gustaba mucho fardar, o sea, ostentar y tal, y entonces la contó a un familiar y bueno. O sea, presumía familiarmente de que te iba a destrozar la vida. Sí, y que había hecho esto. Mía. Entonces no sé si la pagana al final ha sido mi ex, si ha sido mi ex suegra, o quién, o sea, si han sido sus padres o ha sido ella, tal, pero lo cierto es que aparentemente le pagaron. Sí se presenta a juicio. Se presentan a juicio los 3. Los 2 que no han obtenido dinero, dice que ellos no dieron nada. Y ella hace una declaración completamente incongruente y evidentemente no se la cree. Pero en esa declaración sí que dijo que le había llamado, que ella había sido presionada para que declarara en determinado sentido. O sea, la denunciante, la supuesta persona que vio los hechos, manifiesta que fue presionada telefónicamente. Telefónicamente. Entonces, claro. Pero en determinado sentido. Pero ¿quién la llamó? ¿Quién la presionó? ¿El detective?
no se quiso... No se sabe. Entonces, claro, ella no quiso decir quién la había llamado. Sí. Esta señora, la asociación Temis, aprovechó para decir que seguro que había sido yo el que la había llamado, que no sé cuál. ¿Vas a presionar a una mujer para que te denuncie por agresión sexual? No. Se ve que era que lo que interpretó esta abogada, lo que quiso interpretar esta abogada, a sabiendas que habían sido ellos, evidentemente, era que yo la había presionado para que declarara mal para que yo saliera absuelto, evidentemente. Pero bueno, el tema es maquiavélico. Todo es maquiavélico en esta historia, todo es maquiavélico. Cuando ya se desactiva, cuando ya se produce la absolución, se presentan 2 nuevas denuncias por agresión sexual. Una que yo no la entendía, porque no entendía dónde estaba la agresión sexual, porque una sencillamente se decía que a mi nena pequeña le había salido un condiloma en la zona anal. Y yo leí aquella denuncia y digo, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues le ha salido un condiloma en la zona anal, pues le ha salido un condiloma en la zona anal. Vale. ¿Qué historia es esta? Pero hay que relacionarlo contigo de una forma torticera. Sí, pero ¿qué quiero decir? Que ni en la denuncia, ni en... Se dejaba claro cuál era el motivo. ¿Cuál era el delito, no? Dice, pero ¿qué se está investigando aquí? Yo no entendía, ¿no? Parece ser que se hace falta una mente sucia para entender estas cosas, ¿no? Y como yo no la tengo, pues yo digo, pero ¿de qué se me acusa aquí para que yo pueda defenderme? No entiendo cuál es el delito, ¿no? Y bueno, pues me voy enterando que es que yo soy el causante del contagio. Digo, bueno, pues no sé si yo soy el causante del contagio o no, porque evidentemente yo le he limpiado el culo cuando he hecho caca, o sea, en esa semana, esa única semana que estuvo, de 3 años. Que estuvo conmigo, exactamente. En esa única semana, o sea, ahora ya estábamos, habían pasado como un año más o tal, y yo en ese año, por culpa de la denuncia que hemos hablado del parque, no había visto. No vuelves a ver a tu hija. Y después pasa como año y medio y ponen esta denuncia del condiloma y ya te digo que yo no entendía nada. No sé si querían decir que en esa semana yo la contagié limpiándole el culo o qué querían decir. No entendía absolutamente nada y no entendía cuál era la gravedad del... Y bueno, pues el tema es que para salir de dudas, como esto parecía que provenía del papiloma humano, del virus papiloma, y yo tenía unos serotipos y mi ex tenía otros, pues el asunto para dirimir quién la había contagiado, pues era muy fácil. Era extirparle el condiloma, llevarlo a un laboratorio, analizar, determinar qué serotipos eran, si era el que yo tenía, que yo solamente tenía un serotipo, pues lo habría contagiado yo, y si era uno de los que tenía mi ex, que tenía varios, pues era que lo había contagiado ella. Pero sigo insistiendo, lo hubiera contagiado yo, lo hubiera contagiado mi ex. ¿A dónde se quiere llevar con esa denuncia? ¿A dónde se quería llegar con esa denuncia? Otra denuncia de agresión sexual. Exactamente, hasta que presenta unos artículos de revistas en francés y en inglés, donde se dice que en los niños de hasta 3 años o menos, algunas de esos contagios son por abuso sexual. Y esos artículos se traducen al revés. Es decir, que se había, o sea, por ejemplo, un artículo decía que hasta los 3 años eso viene por el contagio en el parto. Ella se presenta ahí como traductora del asunto y ese párrafo lo traduce como que... Lo interpreta y traduce a su manera. Y traduce diciendo que no es por el parto, que es por agresión sexual, diciendo lo contrario de lo que decía el artículo. Y el francés igual, traduciéndolo en el sentido opuesto.
Ahí yo presento un recurso de que ella ha manipulado el asunto y bueno, el juzgado que dirime dice que se le ha calentado la boca, pero que eso no tiene mayor importancia. Digo, pero vamos a ver. O sea, joder, acusarte de otra agresión sexual no tiene importancia. Exactamente. Joder. Bueno, el tema es que de esa acusación, pues se me sienta en el banquillo, ¿eh? Se me sienta en el banquillo. Con el agravante, además, que yo pido que se custodie la prueba, la jueza... Se extrae esa verruga y se pide por el denunciado que se custodie para hacer una nueva analítica, sí, una además, contrapericial. No, pero es que además lo dice la ley de enjuiciamiento criminal de cómo se tienen que hacer esas cosas. O sea, yo tengo que estar presente, o el médico que yo designe, en el momento de la extracción. La cadena de custodia. Para que se lleve una cadena de custodia. La jueza me deniega lo que dice es la misma jueza, la titular del juzgado número 2 en aquel momento. Y ¿puedo decir el nombre o no? Sí. Sí, sí, es una magistrada. La magistrada Gemma Somavilla Urtubay. Lo hace varias veces, esto de no seguir la ley de enjuiciamiento criminal, y bueno, me desestima esto. No solamente eso, sino que además designa a mi ex para que custodie la prueba. Evidentemente, como se sabe enseguida cuál es el serotipo, ella ve que es el serotipo, es uno de los que le conciernen, y no lleva la prueba al laboratorio, lleva el botecito vacío. Y aún así, Gemma Somavilla Urtubay aportó pruebas, la exceptio veritatis que se llama, donde demuestro que no solamente en este caso, sino en el otro también, pues lo da por bueno que ella haya perdido la prueba y que aquí no pase nada. Pero creo además, me llegas a decir, si no recuerdo mal, que se le manifiesta a tu expareja porque en varias ocasiones se niega la presentación hasta que al final presenta no la verruga en sí, que parece ser que se ha perdido, sino un algodoncito que ha tocado la presunta verruga. Bueno, vamos a ver, cuando se saca la verruga se envuelve en algodón y se custodia. Y se ponen en un bote. Entonces ella, evidentemente, tira la verruga. Y deja el algodón. Y pone un algodón nuevo, porque incluso en un algodón quedan restos epiteliales de la verruga. Exactamente, y se podía haber deducido aquello. Entonces ella presenta otro tubo o presenta lo que... En fin, ella sabrá lo que habrá hecho. Lo cierto es que la jueza nunca tenía que haber puesto, o sea, es una barbaridad, es una prevaricación como la pica, como la copa de un pino. Poner a una de las partes a custodiar una prueba. Es un qué cabeza cabe. Eso es la pérdida de la cadena de custodia. ¿Vale? Después, le advierte varias veces de que presente la prueba. Ella hace oídos sordos, tal, y al final presenta esto que has dicho. Y ahora queda lo más duro. Y quiero, indudablemente, te veo tranquilo, con lo cual has superado pues, el dolor de estar en la situación en la que estás. Y yo aquí ya no quiero preguntarte, simplemente que tú describas lo que has vivido en la denuncia que te lleva a prisión, que es una denuncia de agresión sexual. ¿A quién? A mi hija mayor. ¿Que denuncia con? Denuncia con 21 años. Unas agresiones sexuales que supuestamente... Que cuando tenía 13 años... yo me metía en su cama, le pedía que me masturbara, no sé qué, tal. Y entiendo que en esa época vivías con tu ex. Pero claro. Y en presencia, con todos los hermanos en casa y con tu ex en casa, te acostabas en la cama con tu hija. Que dormía al lado de su otra hermana. ¿En la misma habitación? En la misma habitación. Mesita de noche en medio. Y la otra hermana declaró que a ella nunca le declaró en la instrucción, declaró que a ella nunca yo la había tocado,
y que ella, respecto de su hermana, nunca había visto nada. Su propia hermana. Pero llega el día del juicio y cambia completamente la versión y dice que a ella también la ha violado y que ha visto todo. Todo. Pero en instrucción está la primera declaración donde dice que no y luego dice que sí. ¿Cuánto tiempo pasa de la declaración de instrucción a cuando declaran sede judicial ya en la vía penal? 5 años. 5 años. Y la alienación parental no existe, ni la manipulación de pruebas, ni las denuncias falsas. Claro que no. Vale. Cuéntame cómo fue de desagradable tener que escuchar la última denuncia que conlleva que tus huesos vayan a prisión, después de todo lo que llevas de 20 denuncias, pues esta es la 21, 20 denuncias en las que todas y cada una de ellas han sido sobreseimientos, archivos y libres absoluciones, con todo tipo de trampas torticeras, con todo tipo de manipulación de pruebas, desde denuncia de agresión sexual pagando presuntamente a una chica en un parque, desde la presentación de una agresión sexual supuestamente por una serie de verrugas que luego tira, desde las denuncias de coacciones y acoso o malos tratos psicológicos, también pudiera ser por apagar los cortes de suministro y luz, desde las denuncias de malos tratos de los últimos 5 años, desde, bueno, lo retiro, la denuncia por una supuesta amenaza de muerte con un arma de fuego en presencia de su hermana. Después de todo eso, ¿cómo se lleva ya el remate final, la pica de no hemos podido contigo? Pues ahora te vas a enterar. Venga, la denuncia de agresión sexual de tu hijo mayor, porque ya es una chica ya adolescente o ya adulta y su testimonio se puede tener bastante más en cuenta que el testimonio de una niña de 3 años que a lo mejor no sabe ni declarar, porque es una niña de 3 años. ¿Qué has pensado tú con esa composición que te acabo de hacer, que tú seguramente la exposición la vas a hacer mucho mejor? Contra esto, ¿cómo se puede luchar? Desde tu punto de vista, después de lo que has vivido. Porque claro, al final ¿uno se rinde? ¿Cómo es esa última denuncia? Por lo que yo he visto en prisión, la mayor parte, por decir, la mayor parte se rinde. En mi caso, yo tenía muy claro desde el primer día que entré en prisión que yo esto lo tenía que decir ante las cámaras. Hace 10 años no sabía cómo lo iba a hacer, pero digo, esto yo lo tengo que explicar. Yo tengo que explicar que en España el Estado de Derecho no existe. En España el Estado de Derecho no existe. El Estado, en sus diversas facetas de administración penitenciaria, administración de justicia, administración de Hacienda, se autodefiende con uñas y dientes de que es un Estado perfecto, omnisciente, infalible, y que si te han condenado es porque eres culpable. Y eso no tiene vuelta de hoja. Y entonces ponen toda la suciedad posible para que tú no puedas hacer una demostración de que la denuncia fue errónea. Mira, aprovechando esto que me dices... Perdón, de que la sentencia era... Me estoy acordando ahora una cosa que Es muy sucio, perdona. Sí. Perdona, se habla de las cloacas del Estado, sí. O sea, existen. Existen. Yo me lo creo y doy fe. Y los jueces se defienden los unos a otros. Sí. Y les da igual que si a ellos les cayera una... demostrándose la verdad, les cayera una inhabilitación, les da igual que frente a esa inhabilitación, que es nada en comparación con el daño que han hecho, con que hay una persona en prisión condenado injustamente a 13 años y medio, les da igual. Me has explicado antes una cosa que me ha dejado perplejo. No sé en qué fase ni cuál es la denuncia, pero me has dicho que hay una jueza que, en base a una peritación forense, que le sale el tiro por la culata, pide otras 2, en tu casa las conocéis, si se me permite la expresión, como la peritación al análisis forense de las pilares, que es demoledor y vuelve a ratificar lo que dice la primera, y aún así una jueza con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano no hace una pericial y luego otra para contrastar, sino que hace hasta 7. Cuéntame eso porque me ha dejado alucinado. Pues sí, es otra vez, tanto en el tema del condiloma, es la misma jueza, es la magistrada Gemma Somavilla Gurtubay, que esta señora, pues cuando
cuando mi hija mayor pone la denuncia con 21 años de que yo la violé con 13, me detienen, me ponen a disposición judicial, la magistrada, otra, ante la cual me pusieron en disposición judicial, pues me dice que me vaya a la calle porque eso era un disparate. Un disparate. Era que no tiene ni pie ni cabeza. Que no tenía ni pies ni cabeza. Que, en palabras suyas, porque esto no hay quien se lo crea. Y me pone en la calle. Esto fue en el año 2010. La Somavilla, pues, no sé si hizo algo o no hizo nada, supongo que sí, para que cayera en sus manos, igual que el tema del condiloma. Porque curiosamente las últimas 2 denuncias de agresión sexual caen en sus manos, a pesar de que hay 5 juzgados y que el decanato tiene que repartir de manera imparcial y casi aleatoria, y las 2 caen en sus manos. Sí. Además que se ponen curiosamente. Además que se ponen consecutivamente, la del condiloma y esta se ponen consecutivamente, y claro, lo lógico es que cayeran en 2 juzgados diferentes. Y creo que esto pues lo investigaré, porque voy a investigar hasta el polvo de los papeles. Voy a investigar todas las actuaciones de Somavilla Gurtubay y de Francesca Martínez, que fue la presidenta del tribunal, para ver qué manera de actuar es esta, porque para mí son 2 personas que no tendrían, una ya está jubilada y habría que depurar de la judicatura porque no merecen estar ahí. El tema es que, cae en este juzgado, esta persona, en vez de sobreseer, porque ya digo, era un testimonio que no había quien se lo creyera, estamos hablando de una denuncia que se pone retroactivamente. Mi hija mayor nunca se lo había comentado a nadie en esos 8 años. En 8 años nunca se lo había comentado a nadie. Nunca había ido a un hospital o a un médico a que viera qué estaba pasando ahí. No presenta un testigo, no presenta nada, porque no tiene nada, porque los hechos no ocurrieron. Pues esta señora, en vez de sobreseer, porque incluso aunque fuera verdad, no hay manera de, aunque fuera verdad lo que dijera, lo que hubiera dicho mi hija, no había manera de demostrarlo. Entonces, ¿para qué seguir, no? Pero en este caso es que además el testimonio era tan tonto. Ten en cuenta que según ella pasaba al lado de su hermana y su hermana dormía, o sea, y no se despierta, o sea, es que era algo que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pues en vez de sobreseer, pues decide hacer unas diligencias previas consistentes en una pericial psicológica de mi hija mayor. Yo pido que esa misma perito pues me valore a mí, para ver si yo tengo tendencias de ese tipo o no. Me lo deniega. Y esa pericial que hace a mi hija le sale fatal, porque mi hija declara que me odia, y después también que tiene una tendencia histriónica, es decir, una tendencia de actor, de actora, que es significativo que eso quede reflejado en el pericial. Que histrión viene de payaso, es una persona que le gusta, igual que a su abuela, igual que a sus tías, o sea, son histriones, son personas que piden la atención. Ella tiene que ser la novia en una boda, tiene que ser la niña del bautizo. La niña del bautizo y la muerta en el entierro, en fin, son así. Lamentablemente es mi hija, pero es así. Y después fabulaba mucho, o sea, se inventaba cada historias que han perjudicado a personas. Tuvo un accidente ya de pequeña, con 11 años, que se rompió la nariz, y no se le ocurrió otra cosa que inventarse una historia de que una niña le había cogido la cabeza y se la había aplastado reiteradamente contra el suelo. Joder. Y después resultó que era toda una invención. Y después ella lo reconoció, que había sido una invención, y después acusó también a un profesor suyo
de solicitarle para que le aprobara y estudiara arquitectura. Yo soy arquitecto. Y claro, cuando me lo contó, pues casi voy y lo mato a este señor. Y este señor era mentira también. Madre mía. En fin, entonces con bueno, pues estos rasgos histriónicos salieron en la pericial, con lo cual en la primera pericial se dice que estas cosas comprometen seriamente la verosimilitud del testimonio. Bueno, pues entonces tenemos una denuncia sin fundamento ninguno. De 8 años de antigüedad, sin fundamento, sin pruebas, y ahora tenemos una pericial que es toda la diligencia previa que se ha podido hacer, que se ha hecho, y esta señora, en vez de sobreseer, pues no tengo pruebas, y ahora encima tengo un informe que me dice todo lo contrario. Que el testimonio no es verosímil. Y entonces lo que hace, en vez de sobreseer, pues lo eleva a procedimiento sumario, que requiere de dos una contrapericial, sí. Que requiere una contrapericial, como tú bien has dicho, de una contrapericial. O una pericial añadida. Pues esta señora, como la primera ha salido mal, vamos a por otra. Dice, pues la ley dice que tienen que haber dos peritos, pues que lo hagan 2 peritos. Y pues ya tienes uno. No, pero como me ha salido mal, pues que hayan 2. O sea, la primera no le vale y hace otras 2. Otras 2. O sea, en vez de pedir, como dice la ley, pues una más, que lo que le pide, pues la primera no le mola y entiendo que la anularía o no hace caso a esa, y pide 2. Y es en esas 2, que es las famosas pilares. Exactamente, la firman dos peritos, que los 2 se llaman Pilar, y es una pericial contundentísima, porque, bueno, aparte que en la propia pericial está todos los resultados de los test y las pruebas, para que cualquiera pueda ver que de esas contestaciones, de ese procedimiento, pues sale las conclusiones que ellas ponen. Y las conclusiones son 3. La primera, que la denunciante confunde la realidad con la ficción. Madre mía. La segunda, que no hay manera de sacarla de un guión preestablecido. Por tanto, no es capaz de explicar las cosas con matices, explicarlas de otra manera, sino que siempre va como a unas frases aprendidas. Y tercero, que no tiene ninguna secuela psicológica. Con lo cual, da a entender que si no hay ninguna secuela psicológica es que nada pasó. Es que es más que curioso, ¿eh? Es súper contundente. Y yo cuando me vino esa pericial digo, bueno, pues ya está. Ya se acabó. Se acabó. Pues no. Dice, pues vamos a poner a dos peritos más, a ver qué dicen. Y esa ya le salió bien, pero aquí hay que tener en cuenta, ya le salió bien en el sentido... Sí, que consiguió tener algo contra ti. De que no, o sea, la cuarta y la quinta, que es el mismo informe, la psicóloga número 4, porque hasta este momento todos son mujeres, la psicóloga número 4 y número 5, lo que dicen es que no se puede decir contundentemente que no haya sucedido. Que no mienta. No se puede decir contundentemente que no mienta, o sea, que no hay razones suficientes como para dudar de que eso sea mentira. Pero hay que decir que los test son siempre los mismos. En la primera, en la segunda y la tercera, y en la cuarta y la quinta. Por tanto aprendes. Por lo tanto aprendes. Es decir, ella cuando después de hacer el primero se le explica que el odio es un factor para no creer a la víctima. Ya no digo odio a mi padre. Entonces, a partir de ahí dijo que me amaba con locura, que ella lo hacía por defensa... Por tanto, no hay ánima de versión. Exactamente, por tanto no hay ánima. Por tanto, el testimonio ya es creíble. Exactamente. Entonces ya no lo volvió a decir. Después de haber hecho los test, pues todavía en el segundo test, y eso que es súper inteligente, mi hija mayor, todavía lo hizo mal. Pero ya la tercera vez que hace los test, pues lógicamente aprendes. Ya sabe por dónde, qué es lo que tiene que contestar, sea acorde con su personalidad o no sea acorde con su personalidad. Si tú ya pones en el escaparate todo lo que nos has contado,
Yo, si fuera tu yerno, y no digo que tu hija sea una delincuente, porque Yo se lo no sé, digo, mi hija es ten una cuidado, Mi hija es ten una cuidado. delincuente. Sí, pero no tiene ninguna Mi hija especie de condena. tendría que haber pasado por la cárcel. Sí. Sí, porque Yo creo un que paso breve por la cárcel, no digo un paso largo, porque la cárcel es muy desestructurante y me parece una porquería, pero un paso como que manda la ley, porque la ley para las denuncias falsas no tiene solamente 2 años. Hasta 2 años hasta es las 2 condenas. años y medio, sí. 2 años y medio es lo máximo. Y puede estar desde 3 meses en trabajo al servicio de la comunidad. Pero la gente tiene que aprender que eso no se hace. Ya, pero el problema es que no hay consecuencias, Enrique. Por eso, Ese es el gran problema que es tenemos lo en que este digo. país, y vuelvo a repetir Eso es lo las que digo. cifras con las que arranco Pero yo esta entrevista. quiero insistir con la boca bien grande que mi ex es una delincuente y mi hija mayor es una delincuente. No puedo decirte más que lo siento mucho, que siento tener que vivir en un país donde a los hombres se nos persigue como a los judíos, como a los negros en la América del algodón. Es una apartheid sexual contra los hombres blancos heterosexuales. Dios no quiera que este país tenga que vivir una sharia, porque lo que tenemos en este país y lo que está entrando va a hacer vivir tiempos muy dolorosos para las mujeres, y muchas de esas que dicen que somos terroristas y violadores van a tener que recurrir a gente como tú y como yo para que las defendamos. No pido más que el karma le llegue a quien lo provoca, y creo que lo que a ti te han provocado es tanto dolor, especialmente, no solamente a ti, sino a toda tu familia, que es justo y necesario que el karma se pronuncie contra todas esas personas que te han hecho pasar lo que has vivido. No me puedo imaginar el dolor de estar en un centro penitenciario por algo que no has hecho. No me puedo imaginar las primeras noches, el dolor de tu familia, porque no solamente sufres tú, sino la gente que está fuera. No quiero ponerme en tu piel los primeros meses, el primer cumpleaños que lo pases allí, no sé, tus padres fuera, tus hermanos, tus amigos, tu trabajo. Todo eso, ¿en qué ha quedado? Pues una condena larga, como acabo de decir, te destroza la vida. Yo afortunadamente tengo una familia, la de sangre, excepcional, y ahora mismo estoy casado con una señora excepcional que me ha esperado los 10 años que llevo, y todavía me quedan 3 en tercer grado, pues, y ahí está, al pie del cañón. Todavía llevo 10 años y medio, me quedan 3. Un total de 13 años y medio. Y ahí está, y es una mujer para quitarse el sombrero. Lo que he visto en prisión es que la mayor parte de las personas pierden a su pareja y pierden a su familia de sangre y pierden todos sus amigos, y cuando salen es que no tienen dónde caerse muertos. Así es. Yo en ese sentido me siento un privilegiado. Con respecto a la situación económica, pues lógicamente yo he perdido todo mi patrimonio, me han subastado todos los bienes que tenía por no poder atender, pues, Los pagos, sí. pagos de las hipotecas y tal, aunque no me quedaban grandes cantidades, no las he podido atender. O sea, entras en prisión y hay un momento en que el dinero se te acaba, si no se te había acabado antes con tantas denuncias, con tantos abogados y tantas historias, y acabas perdiendo todo tu patrimonio. Y es mi caso, en ese sentido también es mi caso. Lo de la familia no. Al final, pues, de ver cosas así no tan negativas como le han pasado a otras personas, lo que veo es que yo he entrado en prisión con una edad que ya, cuando termine la condena, ya estaré en edad de jubilación, los deberes hechos. Cuando entré en prisión, pues mis hijos estaban estudiando en la universidad, conseguí a trancas y barrancas que terminaran la carrera, y por así decir, dices, bueno, con respecto a mis hijos, los deberes los tengo hechos. Porque hay que decir, no ha salido en la entrevista, mis 2 hijos varones saben que todo esto es mentira. Bueno, los 5 hijos saben que todo esto es mentira, pero los 2 hijos varones se han dado cuenta del monstruo que es su madre. Es una lástima, pero... ¿Han salido de casa?
¿O siguen viviendo con ella? No, no, no. Han salido de casa y en el caso de... Ellos fueron amenazados en su testimonio, el día antes del juicio, fueron amenazados. Y bueno, a partir de ahí ellos saben que todo es mentira. Se quedaron horrorizados cuando vieron el testimonio de su madre, cuando vieron la cinta, declaración. La filmación del... Cuando vieron la filmación del juicio y la declaración de su madre, pues nada, se dieron cuenta de las barbaridades que había dicho su madre, que nada tenían que ver con lo que ellos habían vivido en la casa. Y bueno, pues el mayor decidió cortar y el segundo, que era mucho más vulnerable, porque estaba en una edad más vulnerable, pues estaba estudiando en Madrid y un día se encuentra con que llama Segura a su puerta y le entrega todas sus pertenencias. ¿Cómo? Sí, o sea, de hecho, en términos breves, por decir la verdad y defender mi inocencia y decir que mi hija ha mentido. El mayor llevaba ya su vida, ya se había ido, vivía en Alemania, ahora vive en Inglaterra y tal. Pero el segundo, que todavía estaba en una situación vulnerable porque todavía no había terminado la carrera y tal, pues lo tiró de casa. O sea, la madre echa a su propio hijo. Sí, sí. Sí, sí. Es una monstruo. Es una monstruo. ¿Y esta madre que es protectora? Como le dice Irene Montero, ¿qué clase de madre es esta señora? Esta es una liquidadora. Ha hecho infelices a sus hijas, les ha destrozado la vida, les ha destrozado la reputación, ha convertido a sus hijas en delincuentes, a las dos mayores, a la pequeña no, porque era muy pequeña, pero las dos mayores las ha convertido en delincuentes. ¿Son conscientes tus hijas de que han metido a su padre en prisión? ¿Y sabe que eso les va a perseguir de por vida? Claro que... Pero vivimos en una sociedad tan hipócrita y sobre todo los jueces son tan hipócritas que en la sentencia del Tribunal Supremo, la de casación, el argumento que utiliza el Tribunal Supremo para decir que el juicio estaba bien y que todo estaba súper bien y tal, dice, pero ¿cómo va a ser falsa una denuncia de una hija contra su padre? Digo, pero es que... La pregunta tendría que ser al revés. Primero vamos a ver si este señor es culpable o inocente. Y si este señor es inocente, la pregunta es, ¿y cómo es que sucede que hay hijas que denuncian a sus padres falsamente? Y ahí viene el tema de la alienación parental. En aquel tiempo, mira, he leído un libro magnífico que se titula Síndrome de alienación parental, que se reeditó en 2020 o algo así, y es cuando yo lo leí, y la primera edición es del 2013. Mi juicio fue en el 2015, la denuncia había sido en el 2010. Qué lástima que yo no hubiera leído ese libro en el 2013, porque ahí explica todo el proceso que se sigue desde que hay un divorcio contencioso, cómo empieza la alienación parental, cómo sigue la alienación parental y cómo, dice el autor, dice, yo cuando vienen unas personas a mi consulta a explicarme estos primeros pasos, ya sé que a los 6 meses va a pasar esto. Va a ocurrir una denuncia falsa por agresión sexual. ¿Quién es el autor? El autor es... ¿Te suena José Manuel Aguilar? José Manuel Aguilar. Lo sabía. José Manuel Aguilar Cuenca, sí. Te dedico esta entrevista, amigo mío, porque a mí José Manuel en el 2006 me salvó la vida. Gracias a él grabé a la familia durante muchos años. Gracias a Dios había conseguido grabar, no solamente, bueno, a él le conocí en el 2006, yo llevaba grabando a mi expareja y a su familia durante dos años, desde el 2003, 2004, pero a partir de que José Manuel me dio una serie de directrices, grabé a todo. Psicólogos, médicos forenses, profesores, jueces, todo. Y siempre he dicho que tengo 3 discos duros guardados bajo tierra que algún día verán la luz. Y ese libro
está empezando a despertar, y fíjate, el tiempo que tiene ya, casi 12, 14 años, sigue despertando mentes que todavía siguen adormecidas porque piensan que lo que te ha pasado a ti o lo que me ha pasado a mí le pasa nada más que a los machistas. Piensan que el síndrome de la avispa, como lo denominé hace años, que solamente le pica a 4 tontos. Llevamos 3 millones de denunciados. No puedo decirte más que te admiro por tu entereza, por tu tenacidad, por no haberte rendido, por no haberte suicidado, que poca gente aguanta tanta presión y más sin hijos, que muchas veces se convierten en esa famosa frase cría cuervos que te sacarán los ojos. Por suerte tienes 2 hijos maravillosos y una niña pequeña que no ha sucumbido a la maldad de quien se la inculca. No sé qué relación no sabemos, tiene con ella. Es que no puedo tener ninguna relación con ella. No tienes con ella, ¿no? Es que vamos a ver, yo tuve muy buena relación con ella mientras ella tuvo meses. Claro, entonces a ti no te Antes de conoce. cumplir 1 año, ya la madre incumplió el régimen de visitas sistemáticamente. Incluso me llegó a decir después de que una persona que en aquel momento no ganaba 35, ganaba 70.000 euros porque trabajaba en el ayuntamiento y en el hospital. 35.000 euros en cada uno de los esto. Pues claro, le condenan, que es otra prevaricación, a pagar 10 días a razón de 6 euros el día, 60 euritos. Y ese día, al segundo juicio, me dice, es que por 60 euros tú verás a tu hija el día que las ranas críen pelo. Claro. Claro, pero es que lo que dice la ley es que los días multa son de lo que estás ganando. Si una persona está ganando 70.000 euros al año, 70.000 euros dividido por 365 son X. Y a eso es a lo que le tienes que condenar. Mientras haya juezas, porque mayoritariamente son juezas, que condenan a cosas irrisorias. A cosas irrisorias, pues claro, es no normal has que nos conseguido digan saber, estas cosas, ¿no? No has conseguido saber si por un casual las 3 o 4 peritas siguientes que ya hacen el informe que la jueza quiere y la jueza también pertenece, no son de la ideología parecida a la de mujeres juristas Temis, ¿no? No habrá coincidencia en ese tipo de situación, ¿no? Bueno, el juicio es que es tan esperpéntico que el que lleva la voz cantante es en el séptimo. O sea, los peritos sexto y séptimo son una mujer y el único hombre, un tal Esteve. Que este Esteve, dicen sede judicial, que mi hija le cayó tan bien que conforme terminó la pericial, la siguió atendiendo por lo privado. Claro, como dices, pero entonces tú no sirves como perito, pero ¿tú qué vas a declarar aquí? ¿Sabes? Y que por eso tenía el mayor convencimiento de que yo era culpable. Pero tú no puedes ser la imparcialidad que le acreditada que no existe. Claro, tú tienes una misión de un juzgado y después la ensucias, la corrompes con que no sé cómo fuera la historia, con que has seguido con esa chica como paciente. Pues perdona, pero tú ya no puedes venir aquí a declarar. Y este señor fue el mayor adalid que tuvo el fiscal, que por cierto era un baboso, además, en fin, es el fiscal este famoso que se coló sin billete y le dijo al revisor, en un trayecto hacia aquí a Madrid, que le dijo al revisor, usted no sabe con quién estoy hablando. ¿El fiscal? Y tuvieron que parar el tren y detenerlo por resistencia a la autoridad, sí. Pues este fiscal estaba encantado con este Esteve y lo usó en fin, es que la cinta hay que verla. Y fue el portavoz de todos los peritos, ¿no? Pues Enrique, mil gracias por tu testimonio. Repito, espero que el karma haga su trabajo, porque todo el que hace el mal al final lo paga. Y bastante más de los... Pues yo lo dudo, pero ahí tenemos que estar luchando. No sé si será en esta vida lo siguiente, pero créeme que cada vez veo más gente que están pagando, y con salud, el mal que han hecho a los demás. Ya hablaremos tranquilamente. Muy bien, Jesús. Un placer enorme. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio para expresarme. Un placer. Y bueno, pues muchas gracias. Un abrazo para tu mujer, para tu hermana. De tu parte. No digo más, amigos. Las denuncias falsas no existen.
todos los que somos denunciados es porque las mujeres no mienten jamás. Pero llevaré como, si no recuerdo mal, unas 160, 190 entrevistas o casi 220, ya no recuerdo la cifra. Hay 990 vídeos en mi canal y siempre que ha habido una entrevista, siempre he visto documentación que acredita lo que se dice. El síndrome de la avispa os va a picar. Quiero que entendáis que, como digo siempre, están los motoristas que nos hemos caído y los que se van a caer. Están los hombres que hemos sido denunciados y los que vais a ser denunciados. 2.890.000 denuncias, 691.000 condenados. Más de 2.101.000 hombres hemos sido denunciados, procesados y declarados inocentes. ¿Cuántos creéis que vais a estar siguiendo mirando en ese lado de la valla sin que os pase nada? Es cuestión de tiempo. Este es uno de los casos, uno de tantos, de muchos, que suceden todos los días. Cada día 550 hombres son detenidos y llevados a disposición judicial. Prácticamente de 550 a 480 suelen ser inocentes. A pesar de eso, seguimos manteniendo desde hace 20 años una ley infame, tanto la ley trans, la ley de violencia de género, la ley del sí es sí, que además desprotege a las víctimas de verdad, porque el uso torticero y fraudulento de la ley conlleva la desprotección de las víctimas. Hemos visto de 21 denuncias, 21 procesos judiciales solamente en una, y con la mera declaración de la denunciante, sin ausencia de pruebas, peritos testigos que digan o informes médico-forenses que acrediten lesiones en alguna de las víctimas, el mero testimonio de la denunciante ha terminado con los huesos del padre de la denunciante en prisión. 20 procesos judiciales consecutivos ganados, de todo tipo, ya los hemos descrito. ¿Cuántos creéis que vais a seguir siendo impunes aunque seáis inocentes? Ahí lo dejo. Mil gracias por seguir en el canal. Si queréis más historias como estas, darle al like, seguir el canal, darle a la campanita. Fuerza y honor, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús. Un placer. Enrique quiere que lea estas palabras como colofón de esta magnífica entrevista. Desde su separación en 2008, cuando su hija tenía apenas 6 meses de edad, y hasta 2009, Enrique apenas vio a su hija debido a las desobediencias continuadas de su exmujer, al régimen de visitas acordado en sentencia. Fue condenada por ello en 6 ocasiones, entre ellas porque la madre cree que es la propietaria de sus hijos, así lo refiere la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche de 20 de abril del 2009. La decisión unilateral de la madre no puede privar de la eficacia de una resolución judicial, según la sentencia del Juzgado de Instrucción 3 de Elche de 27 de abril del 2009. La duración de la pena se justifica por el menosprecio mostrado por la denuncia a la resolución judicial en 2 días consecutivos y reconociendo claramente que no la cumplió, tratando de excusarse en enfermedades inexistentes de la menor, según la sentencia con el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche del 17 de junio del 2009. Abrumada por estas condenas, la señora exesposa urdió una primera denuncia de índole sexual de la que Enrique salió absuelto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues en los años siguientes, del 2009 al 2013, apenas vio a su hija una docena de veces con vigilancia durante sesiones de 45 minutos. La ventaja estratégica que le dio la primera denuncia le dio la idea de continuar con su hija mayor, presuntamente de cómplice, con una batería de denuncias contra su exmarido de índole sexual para impedir dicho régimen de visitas. Y a esto se refiere el apartado 4 del razonamiento jurídico número 3 del auto judicial que hemos expuesto en el minuto 107 en referencia al auto judicial de 23 de abril del 2010. Alarmada por estas denuncias, la jueza de familia prohibió las visitas a su hija, aunque transcurrieran vigiladas en 2013. El 14 de enero del 2015, la Audiencia Provincial dictaminó que dicha prohibición no estaba ajustada a derecho. Estimamos de forma parcial el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Enrique Centelles contra la sentencia del 13 de diciembre del 2013, en ese sentido de que deja sin efecto la supresión del régimen de visitas otorgado al progenitor no custodio en relación a su hija pequeña, y se acuerda la adopción de medidas de relaciones del progenitor no custodio con su hija menor, que fue acordada en su momento por esta Audiencia Provincial de Alicante, sección 9ª, de tal forma que permita al padre comunicarse con su hija menor de edad siempre a través del punto de encuentro familiar y en presencia de una tercera persona durante 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes desde la salida del colegio y con una duración de 2 horas cada día. Esto provocó que su exmujer se pusiera las pilas y Enrique no ha vuelto a ver a su hija
Menos de un mes después, que su hija ya tenía 8 años, Enrique entraba en prisión por la denuncia de su otra hija, la mayor, un delito que no ha cometido y que le retiró la patria potestad. Todo ello por haber puesto todo su empeño sin frutos en que su hija pequeña no creciera sin su padre. Su hija pequeña tiene ya 18 años y no ha visto a su padre desde que tiene 6. Denunciar compensa y torear a la administración de justicia da sus réditos.